Buenos días a todos, soy Seila Manzanares, vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy en esta última jornada del segundo Congreso de la Abogacía Joven de Madrid. En esta primera sesión de la mañana, en la que vamos a abordar los 9 beneficios de los planes de cumplimiento normativo, tenemos el honor de contar con Verónica Suárez García, socia responsable del área procesal de Frago y Suárez Abogados Penalistas. Es compañera abogada con dilatada experiencia en asesoramiento jurídico de empresas para resolución de conflictos en sede judicial y extrajudicial, materia concursal, penal, así como en diversidad e igualdad en la empresa. Es Compliance Officer, certificada por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, tras la realización del programa avanzado en Corporate Compliance en la Universidad Internacional de La Rioja. Tras su paso por 3 despachos de reconocido prestigio, se constituyó en 2018 en directora y fundadora de SF Corporación, dedicada a la formación jurídica de alto nivel. Además, ha intervenido en varios procesos con relevancia mediática en derecho penal económico y ha obtenido 2 veredictos de no culpabilidad como abogada defensora en sendos jurados populares por delitos de asesinato y homicidio. En los últimos años ha compaginado la litigación en diferentes jurisdicciones con la formación jurídica y la consultoría en compliance penal y en materia de igualdad y diversidad en la empresa, habiendo participado en la negociación de elaboración de planes de igualdad en importantes empresas del territorio nacional. Es autora, además, de artículos doctrinales y dictámenes sobre esta y otras materias, publicados todos ellos en prestigiosas editoriales jurídicas como Thomson Reuters Aranzadi y Tirán lo Blanc. Es directora y ponente en congresos, seminarios y conferencias organizadas en colaboración con universidades, instituciones y organizaciones de gran reconocimiento, y ha sido directora del programa avanzado sobre compliance laboral y planes de igualdad en la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es socia, fundadora y presidenta de ACUNOGA, la Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia, así como asociada en la World Compliance Association y de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo. Verónica, es un gran honor tenerte con este gran currículum que nos deslumbra a todos hoy en esta jornada. Y antes de darte paso, permítame que le diga a los asistentes las funcionalidades que tienen en la barra de herramientas justo a la derecha de sus pantallas, donde pueden hacerte todas las preguntas que consideren oportunas o todas las dudas que tengan a lo largo de la ponencia, y al final intentaremos resolverlas. Mil gracias, Verónica, una vez más por compartir este ratito con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Seila. El honor es mío por estar aquí. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, en especial a Ángel Alonso Gavito, a Pilar Vilella y a Alberto Reventún por invitarme a participar en este congreso. Os felicito por la iniciativa porque creo que la formación es básica para cualquier jurista, sobre todo abogados jóvenes y no tan jóvenes, y me consta que la asociación ha hecho a lo largo de los años que lleva asistiendo una labor encomiable en este aspecto. También quiero dar las gracias a ICANN y a los demás patrocinadores de este evento. Dicho esto, y antes de comenzar mi ponencia, también quisiera advertir que existen voces muchísimo más autorizadas que yo para hablar de este tema, y la ponencia posterior que va a dar Juan Antonio Frago pues os lo demostrará, porque él es realmente mi mentor y la persona que me ha enseñado lo poco que sé yo de esta materia. Y sin más dilación, pues ya empezamos con la ponencia. Antes de pasar a hablar de los beneficios que tiene un plan de cumplimiento normativo, creo que es interesante posicionar lo que es el derecho, el cumplimiento normativo o compliance, y el origen que ha tenido. El compliance surge en el derecho anglosajón a través en Estados Unidos, que fue el primer país
que creó una norma en la que se estableciese la responsabilidad penal directa de una persona jurídica, y lo hizo a través de una ley de 1977, que es la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, que penalizaba el soborno con funcionarios y autoridades de países extranjeros. Y esto venía dentro de un contexto en el que Estados Unidos era la primera potencia mundial en el comercio internacional, en las que sus empresas tenían sucursales en todo el ámbito internacional y las prácticas del soborno estaban muy extendidas. Esto atentaba directamente con uno de los principios de la liberalismo económico que propugnaba en aquel momento, bueno, sigue propugnando Estados Unidos. Posteriormente, esa ley en 1998 se enmendó para establecer la responsabilidad de las empresas que operaban dentro de Estados Unidos. Con posterioridad, otros derechos nacionales, tanto en Europa como en Latinoamérica, establecieron también en sus ordenamientos jurídicos la responsabilidad de la persona jurídica. Si tenemos países en los que, como Argentina, Perú, Chile, Colombia, Latinoamérica, y en Europa, Francia, Alemania, la conocida Bravery Act de 2010 del Reino Unido, y también en España. En España es la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se introduce realmente con la exposición de motivos de la Ley 15/2003. No la he puesto aquí, pero porque realmente el artículo se introduce en la reforma operada del Código Penal de la Ley 5/2010, donde en el artículo 31 bis se establece la responsabilidad de la persona jurídica. Pero que lo sepáis porque he visto ya no en pocos artículos que se referencia a la introducción de la responsabilidad de la persona jurídica en el año 2015, y esto es un error. Lo que ocurre en la reforma 1/2015 del Código Penal es que su principal novedad es que se introduce no la responsabilidad, sino la exención de la responsabilidad criminal de la persona jurídica que disponga de un programa de compliance o un programa de cumplimiento normativo, que en algunos casos puede suponer o bien la exención de responsabilidad o en otros casos la rebaja significativa de la sanción. Pues bien, tenemos que explicar también, así a grandes rasgos, para entender lo que viene posteriormente, qué son los planes de cumplimiento normativo. En las organizaciones existen unos modelos de organización que tratan de identificar los riesgos de vulneración de determinadas normas en cada una de las áreas de esta persona jurídica. Luego veremos por qué hablamos de persona jurídica y no de empresa. Y se establecen unas medidas de control, para asegurar la actividad de las mismas, para que esto se cumpla de forma real y efectiva. Y es decir, se cumplan de norma real y efectiva las normas vigentes, y así se minimice el riesgo de las sanciones, tanto penales como de otro tipo, como ya veremos. Es también necesario advertir que no solo los planes de cumplimiento normativo no solo tienen normas, o sea, no solo verifican el cumplimiento de normas que han establecido los poderes públicos legales y de obligado cumplimiento, sino que también hay otra parte, y de esto no vamos a hablar porque daría para otra ponencia, pero sí que lo sepáis, que hay normas que la organización asume como propias, y aunque no son legalmente de obligado cumplimiento, sí hay actuaciones que quiere erradicar de la empresa y que necesariamente tiene que incluir unas normas en sus políticas éticas para que esas actuaciones no se cometan dentro de su seno. Los delitos que se pueden cometer por las personas jurídicas, se ha hablado muchísimo sobre el catálogo de delitos, que son 27 delitos, y no es un catálogo en sí, sino que vienen dispersos por todo el Código Penal. Ya sabemos que nuestro legislador, a los juristas, no nos pone las cosas fáciles y no nos ha dado una relación de este tipo de delitos, sino que tenemos que buscarlos a lo largo del Código Penal.
Entre estos delitos encontramos el tráfico de órganos, la trata de seres humanos, la prostitución, explotación sexual, corrupción de menores, el descubrimiento y revelación de secretos, las estafas, la frustración, las insolvencias, los daños informáticos, la propiedad intelectual, industrial, el mercado de los consumidores, el blanqueo, la financiación ilegal de partidos, los delitos contra la hacienda pública, los delitos de los derechos de los ciudadanos extranjeros, urbanísticos, de medio ambiente, relativos a radiaciones y ionizantes, de riesgo por explosivos y análogos, delitos contra la salud pública que también se pueden cometer en su vertiente imprudente, el tráfico de drogas, la falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje, cohecho y sobornos en el extranjero, tráfico de influencias, malversación, delitos de odio, organización y grupo criminal y terrorismo. Estos son los contenidos en el derecho, en la parte especial del derecho penal, en nuestro Código Penal. Pero además hay un delito que también puede ser cometido, el delito de contrabando, que también puede ser cometido por la persona jurídica tras la reforma de la Ley de Contrabando del año 1995, operada en el 2011. En cuanto a esto, cabe referir que hay dos delitos que tradicionalmente o habitualmente se vienen cometiendo por las empresas, que son la apropiación indebida y la administración desleal, que no dan lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esto os lo digo porque muchas veces nos encontramos en la práctica que son investigadas personas jurídicas por estos dos delitos. Esto es muy importante y ojo a visor con esto, porque una vez esté nuestro cliente, en este caso pues la persona jurídica, de qué se trate, podemos sacarlo ya en la fase de investigación o instrucción del procedimiento y que no dejemos pasar el hecho de significar que no es un delito que se pueda atribuir a la persona jurídica. Le ahorraremos mucho dinero y muchos disgustos a nuestro cliente. Otra cosa que me parece también, antes de entrar en los beneficios, importante significar, y ya os lo adelantaba antes, es que ¿por qué hablamos de persona jurídica? Muchas personas identifican la responsabilidad de la persona jurídica con la empresa, con las sociedades de capital, las empresas mercantiles que todos conocemos, pero la responsabilidad abarca no solo a estas empresas, sino también a los sindicatos, a las asociaciones, a las cooperativas, a las fundaciones, y luego hay un debate sobre si abarca o no a las sociedades civiles. Juan Antonio cree que desde el momento en que la EAT les dejan de presentar el impuesto por el IRPF y sí por el impuesto de sociedades, aunque no tengan una personalidad jurídica per se, sí la tendrían para ser responsables del delito que se cometiese en estas sociedades civiles. De todos modos, hay sentencias, aquí ya hay alguna de la Audiencia Provincial de Coruña, que la responsabilidad jurídica de las sociedades civiles hay que estar a lo dispuesto al artículo 129 del Código Penal, en el que las consecuencias accesorias se reducen únicamente a dos: la suspensión de actividades y la intervención judicial. La importancia de las empresas, aunque en nuestro ordenamiento jurídico no es una obligación tener implementado el programa de cumplimiento normativo, sí existen beneficios de tenerlo, puesto que se ahorrarían muchos costes en cuanto a multas y riesgos reputacionales que luego veremos. Y ello porque las sanciones que se imponen y que vienen determinadas vienen especificadas en el artículo 33.7 del Código Penal son sanciones muy, muy gravosas para la empresa, que pueden significar incluso la desaparición de la persona jurídica. Podemos comentar que, bueno, entre las sanciones que hay, aparte de las multas, cuantiosas multas que luego veremos, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades hasta un plazo de 5 años, la clausura de locales, de establecimientos hasta 5 años también, la prohibición temporal o definitiva para realizar actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito por un plazo que puede ser
hasta un plazo de 15 años si es de forma definitiva, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y para contratar con el sector público, que luego veremos, y para gozar de beneficios tanto fiscales como de la seguridad social y de lo que ya hablábamos de la intervención judicial de la persona jurídica para beneficiar a los trabajadores y en protección de los trabajadores y de los acreedores. Y ya vamos a pasar a los beneficios que tiene el tener implementado un programa de cumplimiento normativo. Estos beneficios pueden ser en relación a la exención penal de la que hablábamos y también hay otros beneficios que no tienen que ver con el Código Penal, es decir, con estas sanciones que se imponen a la persona jurídica que es considerada responsable de un acto delictivo. Con respecto al primer beneficio, hemos de decir que hay una eximente en el artículo 31 bis 2 del Código Penal y esta eximente se verificará si el delito ha sido cometido por un directivo de la organización y además se cumplen los 4 requisitos que establece el artículo 31 bis 2. El primer requisito se refiere a que el programa de cumplimiento normativo eficaz tiene que existir antes de la comisión del delito. Dice, si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra A, que son los directivos o mandos de la empresa, la persona quedará exenta de responsabilidad. Primero, si el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de comisión. En este apartado hay que significar lo que ya decíamos antes, que tiene que ser un programa de compliance que tenga su existencia antes de la comisión del delito, pero además que sea adoptado y ejecutado con eficacia. Esto nos lleva a hablar de lo que se llaman los programas de cumplimiento cosméticos o compliance papers, es decir, unos programas de corta y pega que no tienen nada que ver con la empresa, que sirven para una y otra organización, pero que no tienen eficacia de exonerar de responsabilidad, porque un plan de cumplimiento normativo tiene que estar adaptado a las áreas de actividad de la empresa, monitoreando todos los riesgos de la empresa concretos que se han revelado después de hacer una auditoría de todas las red flags, es decir, de todos aquellos riesgos en los que puede incurrir en la empresa e intentar adoptar medidas para minimizar esos concretos riesgos o para erradicarlos de la empresa, porque no se trata única y exclusivamente de evitar que se verifique el delito, sino poner todos los medios para intentar reducir los riesgos de que se cometa. Si esto se hace así, se considerará que el plan es eficaz. Si se corta y pega y se mete en un cajón un papel que no sirve para nada, no se hace formación, no se hace una vigilancia y control por la persona que veremos más adelante, que es el Compliance Officer o Comité de Compliance, no sirve para nada. Eso podemos pagarlo, podemos tenerlo ahí, pero en el momento de que se verifique el hecho desafortunado de que alguien de la empresa, o bien un directivo, o bien un trabajador, o ambos cometan un delito de los del catálogo, inexorablemente seremos condenados. La supervisión, el segundo requisito para esta exoneración es lo que hablábamos, el Compliance Officer, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar los controles internos de la persona jurídica. A este respecto hay que advertir una circunstancia muy importante. Hay un debate sobre si el oficial de cumplimiento o el comité de cumplimiento normativo debe pertenecer a la entidad jurídica. Debe de pertenecer a la entidad jurídica porque si lo veis aquí confiado a un órgano de la persona jurídica.
Es decir, podemos tener a un oficial de cumplimiento o un comité de cumplimiento normativo externo que apoye el trabajo del oficial de cumplimiento, que es parte de la organización, pero nunca podemos dejar la asunción de esa vigilancia y control a un órgano externo. Sobre esta materia hay mucho debate. Se debatió muchas veces en la Work Compliance Association, en algunas de las jornadas celebradas junto con el IOC, pero a mí me queda claro que la ley es literal y que el órgano de la persona jurídica con poderes autónomos tiene que estar dentro de la organización. En tercer requisito sería que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de prevención, es decir, que el programa funcione, que sea eficaz, que se hayan registrado todos los posibles delitos que se podían cometer, que se hayan adoptado medidas eficaces y que a pesar de esto la persona que ha cometido el delito haya eludido fraudulentamente el programa. Y la cuarta es la conclusión de esto. La elusión no se debe a un fallo control del oficial de cumplimiento o del programa de compliance, sino que se ha producido por esa elusión fraudulenta. La diferencia entre tener un programa de compliance o no sería multas de millones de euros, porque han llegado hasta 29 millones de euros, pero incluso tenemos en sentencias en los que los 5 millones de euros, 1 millón de euros o 800.000 euros, es decir, que no es ninguna broma, porque depende de la empresa. Han sido condenadas grandes empresas, pero cada vez más están siendo condenadas empresas, mediana empresa, con lo cual eso puede suponer para la empresa una reducción importante en sus beneficios a final de año o la desaparición de la misma. Y esa es la diferencia en tener o no implementado un plan de cumplimiento. El segundo beneficio del que vamos a hablar es la eximente penal en caso de que el delito sea cometido por el empleado. Viene regulado en el artículo 31 bis 4 y el único requisito que se exige aquí es que se tenga implementado un programa de cumplimiento normativo eficaz antes de la comisión del delito. Dice, si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra B, es decir, trabajadores de la empresa, ya no directivos de ella, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, que era de lo que hablábamos antes, o que se verifique el delito o reducir el riesgo de su comisión de forma significativa. Aquí cabe destacar la diferencia que existe entre una y otra obtención del eximente. En el caso de los directivos, de que el delito sea cometido por los directivos, se exigen 4 requisitos y aquí solo 1. Esto también viene dado porque, no os comenté antes, pero sí es necesario que sepáis, para que haya una condena de la persona jurídica, tiene que haber un beneficio directo o indirecto de la organización. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna sentencia hasta el momento que haya condenado a la organización por la comisión de un delito cometido individualmente por el trabajador. Las condenas que existen son por delitos cometidos a la par con una persona trabajadora y un directivo de la empresa. Y esto es así porque es difícil que actuando individualmente el trabajador tenga un beneficio de la empresa, aunque sí hay casos en los que cabría reseñar, pues por ejemplo, el cobro de comisiones o el caso de ahorro de costes, pues por ejemplo, vertidos en un río, el ahorro de costes y el beneficio que supondría para la empresa sería pues el ahorro del coste que tiene por el tratamiento de los residuos, por ejemplo. En cuanto al tercer beneficio, es la obtención de un atenuante en caso de acreditación parcial.
En los dos beneficios anteriores se eximía ya de la responsabilidad, es decir, la persona jurídica quedaba libre de condena, pero en este caso los artículos 31 bis y bis 2 y bis 4 contemplan una cláusula de cierre en las que aunque no acredites debidamente la existencia de un modelo eficaz, es decir, aunque ese modelo no haya sido correcto, ojo, diferenciar esto con los compliance papers, porque con esos, es decir, los planes cosméticos no sirven ni para atenuante ni para exención de la responsabilidad. Pero sí hay algunos planes pues, que por alguna razón el plan de cumplimiento normativo pues no identificó el riesgo, un concreto riesgo de un concreto delito y desafortunadamente se verificó el delito. En estos casos pueden ser objeto de acreditación parcial y puede ser valorado a efectos del atenuante por parte de su señoría para la atenuación de la pena. Y después, en este caso, resultará igualmente aplicable la atenuación prevista para el apartado segundo del artículo. La consecuencia práctica es la imposición de la pena en la mitad inferior de su extensión, que puede ser una rebaja sustancial a la hora de la condena. Aquí podemos hablar en casos de condenas, hubo una condena, en estos casos hubo 3 casos importantes, uno el del Fútbol Club Barcelona, que a pesar de que no tenía implementado el plan de cumplimiento normativo, antes de la comisión del delito, y es de lo que vamos a hablar ahora, porque todos estos que hemos, exenciones y atenuantes que hemos visto hasta ahora se verifican cuando existe el plan de cumplimiento con anterioridad a la comisión del delito. Hay un cuarto beneficio que es la obtención del atenuante, pero en el caso de implementación tras haber cometido el delito, que viene definido en el artículo 31 cuarter, letra D del Código Penal. Dice, solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad de la pena de las personas jurídicas a haberse realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales las siguientes actividades: haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Es decir, en el interín que va desde la comisión del delito a el juicio oral y siempre antes del juicio oral, si la organización presenta un plan o implementa un plan de cumplimiento normativo, podría beneficiarse del atenuante. Este es el caso de las sentencias que os comentaba del Fútbol Club Barcelona, también una sentencia de una empresa, eran sentencias de conformidad, por supuesto, una sentencia de una empresa que vendía pues, una serie de instrumentos que podían ser utilizados para construir armas y que a través de otras subempresas se habían vendido a Irán, y se alcanzaron pues una condena de 5 millones de euros, y eso habiendo aplicado 3 atenuantes, entre ellas una de las atenuantes es la atenuante por implementación del plan de cumplimiento normativo tras haber cometido el delito. Otra de los beneficios del compliance, y aquí ya si nos metemos en normas que no vienen contempladas en el Código Penal, pero que sí tienen una consecuencia directa, incluso a veces pueden ser mucho más gravosas que la condena que se produce en materia penal, porque el no poder contratar con el sector público supone muchas veces el cierre de la empresa, una reducción de su volumen de negocio que puede hacer estragos en sus cuentas. En esta regulación tenemos que irnos al artículo 71A de la Ley de Contratos del Sector Público,
que establece expresamente que no podrán contratar entidades previstas en el artículo 3 de la presente ley, establecidos con el artículo 73, las personas en quienes concurra algunas de las siguientes circunstancias: haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la hacienda pública y seguridad y delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio. ¿Y qué pasa aquí? Pues que esa prohibición de contratar alcanzará también a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables. Es decir, pueden ser cometidos por personas individuales o pueden ser cometidos por personas físicas. En ese caso, la consecuencia directa es que pierdan contratos con el sector público y sabemos que muchas empresas de nuestro país pues subsisten a base de este tipo de contratos y podría acarrear perjuicios económicos o incluso su desaparición del mercado. En cuanto a la imposibilidad de seguir contratando, he diferenciado las dos imposibilidades de seguir contratando con el sector público, porque una se refiere a la de haber cometido delitos de naturaleza penal y en este caso vamos a hablar de las infracciones administrativas. Es decir, no solo cometer un delito puede implicar el no contratar con la administración y un perjuicio a la organización, sino que además a través de las infracciones administrativas se puede llegar a la misma consecuencia. Dice, no podrán contratar las entidades previstas, etcétera, etcétera, las personas en quienes concurran algunas de las circunstancias. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, en su integridad de disciplina de mercado, de falseamiento de competencia, de integración laboral, de igualdad de oportunidades, ojo con la igualdad, no discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería o de conformidad con lo establecido en la norma vigente o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente o por infracción muy grave en materia laboral, social o de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido sobre infracciones y sanciones del orden social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, así como por infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. Lo que os decía, no solo cometer delito por la persona jurídica corre a esta imposibilidad de contratar, sino que algunas infracciones administrativas del catálogo de estos, por eso los he leído, las infracciones y los delitos del catálogo expuesto también suponen dicha inhabilitación. Y hablaba de los planes de igualdad porque el no tener un plan de igualdad, que para mí es un plan de cumplimiento normativo, pero de una materia concreta, tiene la misma estructura, identificar los riesgos, establecer medidas, vigilancia y control para ver si se cumplen esas medidas, ir cambiando esas medidas en función de que el plan, o bien plan de cumplimiento normativo o plan de igualdad va cambiando, o bien porque cambia la normativa o porque va cambiando la estructura o la actividad de la empresa. Porque también quiero comentaros que los planes de cumplimiento son algo vivo, no es algo estático, no es un papel que tú digas, venga, vamos a ver qué delitos se pueden cometer y cuáles son los más habituales en esta actividad, me los pongo en un manual y ahí queda. Y bueno, esta medida, no, porque puede cambiar. Primero, porque la normativa puede cambiar, como ya he dicho, o bien porque puede haber circunstancias de la empresa que delitos que inicialmente no se podían cometer o infracciones que inicialmente no se podían cometer por cambios en la estructura organizativa de la empresa sí se puedan verificar más tarde. Entonces, habría que adaptar esas medidas para que el plan fuese eficaz y se pudieran evitar o reducir su impacto.
Con respecto a esto, sí quiero significar que en consultoría, a la hora de planificar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo, se sigue la forma anglosajona que divide, se distinguen dos aspectos. Una, la hard law, que es la prevención estricta de los delitos que pueden ser cometidos por la persona jurídica y que están dentro del catálogo de los que vimos anteriormente, y la soft law, que son los delitos, la prevención de otros delitos que no están dentro del catálogo, pero que pueden ser cometidos por la persona jurídica y que pueden acarrear consecuencias de tipo reputacional o de responsabilidad civil, y como ejemplos más notorios pues tenemos el acoso laboral, el acoso sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, que de verdad que no estén incluidos dentro del catálogo es de verdad un poco, no sé, demencial, porque son unos delitos muy habituales dentro de la organización, como ya os comentaba también la apropiación indebida y administración desleal. Pues ojo con esto, porque también hay algunas investigaciones que se realizan por este tipo de delitos, estableciendo la responsabilidad de la persona jurídica, y aquí había otro tipo de responsabilidades que sería una responsabilidad civil dinamante del delito, pero en ningún caso se podría condenar a la organización. En cuanto a la prevención de infracciones administrativas más graves, hay los supuestos previstos que vimos en el 71.9, el derecho a la competencia, extranjería, no discriminación por discapacidad, medio ambiente y derecho laboral, y otros supuestos de derecho regulatorio que también contienen sanciones muy graves, que es la prevención del blanqueo de capitales y protección de datos. En cuanto a la otro beneficio, el séptimo beneficio sería la competitividad en el mercado. Es decir, hoy en día, para ser competitivos en el mercado, las empresas extranjeras que vienen con las que podemos comerciar, o bien porque tienen su actividad en nuestro país o en el extranjero, como veremos, exigen o bien que las empresas nacionales se sometan a los códigos de conducta o programas de compliance que tienen estas multinacionales, o bien que la empresa nacional tenga su propio modelo de cumplimiento normativo. Y esto hace que cada vez más empresas de nuestro país implementen programas de cumplimiento, ya no solo por esto, por la competitividad en el mercado, sino porque a través de lo dispuesto ya del artículo 132 del Código Penal y la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que os hablo ahora de ello, pero bueno, es muy importante a la hora de tratar la responsabilidad de la persona jurídica y que debéis de conocer, pero nos daría para otra ponencia, en cuanto a la posibilidad de que no respondan solo por acciones de los directivos y trabajadores de la propia empresa, sino que se pueda responder por las actuaciones de la empresa con la que subcontratamos o por el personal de esta empresa. Entonces, ojo al dato, porque también puede resultar condenada la persona jurídica por este aspecto. En los dos supuestos anteriores que hemos visto no hay una pena impuesta por el Estado, pero también resulta gravoso el ver cómo un competidor en el mercado puede acceder a un contrato con una de estas multinacionales, que suelen ser contratos cuantiosos económicamente, y mi organización, por no disponer de ese modelo de compliance, no pueda acceder a ese o no pueda culminar ese contrato. Otro de los beneficios del programa de cumplimiento normativo sería la internalización de la necesidad de los modelos de compliance, ya que algunas regulaciones nacionales exigen tener implementados esos modelos de compliance. Así, en países como Argentina y Perú en América, ya su normativa no es como la nuestra, que nosotros la organización puede tenerlo o no tenerlo. Si no lo tiene y mandos o personal cometen un delito del catálogo, puede verse incurso en un procedimiento penal y no concurrir la eximente.
agravante o, en su caso, la atenuante. Hay países, como ya he dicho, Argentina y Perú, que tienen implementado en su ordenamiento jurídico la obligación de disponer de un plan de cumplimiento normativo. En España, si hay un caso significativo, como fue el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA tuvo que paralizado al comienzo de su cotización en bolsa, en la bolsa neoyorquina, en el Dow Jones, al carecer de un programa de compliance. Esto, imaginaros el coste económico que esto puede suponer. Por eso, en resumen, en cuanto a la internalización de la necesidad de los modelos de cumplimientos, su ausencia supone la imposibilidad de acceder a contratos del sector público en el extranjero, a índices de referencia, como el que ya hemos hablado, incluso otros ya que reflejan índices de inclusión financiera, salud, seguridad laboral, ciudadanía, que es más bien de buen gobierno corporativo, el DJSI. Y no es una sanción tampoco de derecho penal, pero en la práctica pues resulta un obstáculo, una traba ante una potencial fuente de ingresos y expansión empresarial que sería contratar en el extranjero. Y ya por último, un factor nada desdeñable, que es el factor reputacional, es decir, la reputación, la marca de una empresa es un activo de gran valor en cualquier organización. Es más, en la contabilidad financiera, en el plan general contable se incluye dentro del apartado de activo fijo, en el subapartado de inmovilizados materiales, incluye el valor de la marca y su posicionamiento dentro del mercado. La globalización y las nuevas formas de comunicarse a través de redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, etcétera, hacen que una noticia, la comisión del delito por parte de una organización se sepa en cualquier parte del mundo en minutos o incluso en segundos. Esto ha sido el caso de la ONG Oxfam Intermón, concretamente su división inglesa, en el escándalo que seguro conoceréis, que bueno, parte de los empleados en Haití pues utilizaron los recursos de la empresa pues para gastárselas en prostitución, incluso de menores. Esto tuvo un reflejo en que se perdieron creo que alrededor de, según comentaba la prensa, de alrededor de 19 millones de euros en donaciones de particulares por ese hecho. Es decir, la pérdida de valor de la marca puede ser en décimas de segundo y un programa de compliance bien hecho puede evitar que se corra ese riesgo. Aunque no tengas un riesgo pues, de haber cometido un delito, el que tu marca se vea involucrada, no lo digo en estos dos casos que puse el Dieselgate de Volkswagen e Intermón Oxfam, en estos casos sí se cometieron delitos, pero incluso el factor reputacional, es decir, que se llega a conocimiento, pues una actuación que, como decíamos, en políticas y saltándose códigos éticos de actuaciones que inicialmente no constituyen un ilícito, pero sí que son reprobables moralmente por el resto de la sociedad, puede afectar a las consecuencias económicas en la empresa. De hecho, bueno, en estos casos que sí se había cometido un delito, pues ya lo hemos dicho, en Oxfam Intermón concretamente sí hubo una repercusión económica directa en las donaciones. En el caso de Volkswagen no hubo una repercusión en la venta de coches, pero sí en la pérdida de valor de las acciones de las mismas. No sé si me he extendido o si he sido corta. Cualquier sugerencia o cualquier pregunta que queráis, estoy a vuestra disposición. Y con esto ya voy a concluir la ponencia y simplemente pues daros muchas gracias por vuestra atención y pues indicaros que si es de vuestro interés el PDF de esta ponencia, pues lo pongo a disposición de la Asociación de Abogados Jóvenes para que al que le interese pueda acceder a ella. Y ya nada más. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Mira, te voy a hacer algunas preguntas de los asistentes
Mira, respecto a la transposición de la directiva whistleblowing, ¿en qué consiste exactamente dicha modificación? Bueno, en la directiva de la whistleblowing se está beneficiando a aquellas, se está protegiendo, lo que hace es proteger al que denuncia el hecho. Eso ya sería otro tema, que sería el canal de denuncias, pero bueno, vamos a hablar de ello, aunque sea así por encima. Es decir, para que se conozca el hecho delictivo dentro de la organización se establecen unos canales de denuncia y esos canales de denuncia, que pueden ser variados, pueden ser desde un correo electrónico hasta una persona concreta que haya en la organización, deben de proteger a la persona que realiza la denuncia. Y se permite que en España se consideraba que debería de ser confidencial el denunciante, es decir, el receptor de la denuncia no podría difundir los datos de la persona que hace la denuncia para evitar represalias, o incluso con esta nueva directiva pueden ser denuncias anónimas. En cuanto a las represalias a nivel laboral, se protege al trabajador en el sentido de que no se puede despedir, y es una de las causas de que el despido sea nulo, el que el trabajador haya hecho una denuncia por una irregularidad, ya sea de tipo penal, ya sea otro tipo de infracción del denunciante. Pues más que nada esta directiva yo creo que tendríamos que exponer, hacer una ponencia concreta sobre eso, pero simplemente eso, trata de proteger al denunciante. Perfecto. Vale, nada, como ha comentado Verónica, nos podéis escribir al correo electrónico de la agrupación a @icam.madrid para hacernos llegar a vuestra presentación. Verónica, ha sido un verdadero placer tenerte esta mañana con nosotros. El placer es mío. Y nada, os hemos dejado el enlace de la siguiente sesión en el chat, que esta sesión continúa, es complementaria a la siguiente, a la que hemos disfrutado en el día de hoy. Muchas gracias, Verónica, por acercarnos el Compliance Flash. Hasta luego.